Bueno, se dice que los alemanes somos muy puntuales, así que vamos a empezar puntualmente, también para no dejar esperar demasiado a la gente invitada. Buenas tardes, les doy la bienvenida a nuestra charla de hoy dentro de la Semana Verde del Kulturzentrum. La charla se trata de la política alemana antes, durante y después de la crisis del COVID. Todos estamos afectadas en alguna forma de esta crisis, pero también puede ser una chance para nuestro futuro. Sobre todo les voy a dar la bienvenida a nuestras invitadas de honor, que es la señora Mercedes Rivera Vanzart de la Embajada Alemana, una representante de la parte medioambiental, y a la señora Svea Leuke, que es la cónsul alemana. Hola, hola Mercedes, sí. Svea Leuke, que es la cónsul de Alemania de Salta. Hola Svea, ya te vi antes. Hola, ¿qué tal? Y además está Paulina Neumann, que es mi hija, que es la organizadora de esta semana. Realmente ha hecho muy buen trabajo junto con otros colaboradores jóvenes y estoy muy agradecida a ella también. Así que ella me va a ayudar cualquier problema técnica que va a surgir, que espero que no. Preparamos todo bien. Bueno, para los que no me conocen, primero me quiero presentar rápido. Yo soy Heike Neumann, yo soy la fundadora y directora del Centro Cultural Alemán Europeo de Salta, Kulturzentrum, se llama en alemán, que es una fundación que tiene como objetivo de traer un poco el idioma y la cultura de Alemania, como también informaciones útiles para estudiantes, para gente que quiere viajar. Junto con el consulado siempre damos informaciones sobre esto también. Y también tenemos una amplia oferta de cursos de idiomas, sobre todo el alemán, y estamos vinculados con el Goethe Instituto de Buenos Aires. Pero bueno, ahora quiero empezar la charla y le quiero pasar directamente la palabra a Mercedes Vanzart de Buenos Aires. Buenas tardes y muchas gracias por venir. A ver, creo que hay que prender el micrófono, Mercedes, por favor. Ahí Sí, está. ahora sí, ahora está. Pensé que lo había encendido. Muchas gracias. ¿Qué Siempre tal? Bueno, buenas tardes. una Muchas cosa. gracias por la invitación, por la convocatoria. Me parece que, bueno, justo en el contexto de la Semana Verde es un muy buen momento para volver a hablar y replantearnos algunas de las preguntas que surgen sobre todo en esta época tan particular que vivimos y que nos obliga a replantearnos, bueno, cómo vamos a salir adelante de esta crisis global. Yo preparé algunos puntos, me irán diciendo si hace falta que acorte algo o me puedo explayar más en lo que quieran, para enmarcar el tema de la política ambiental alemana antes, durante y después. Me presento rápidamente, perdón. Sí. Trabajo en la Embajada de Alemania, en el Departamento Económico, y estoy, como hay que mencionó, a cargo de temas de ambiente, energía y climática, o sea, política climática. Bueno, vuelvo a la presentación. El tema era hablar, bueno, de la política ambiental alemana antes, durante y después de la crisis del COVID. En ese sentido quiero hablar muy corto, rápido, un paneo de lo que está pasando con la situación sanitaria en Alemania, muy cortito para que tengan una idea de cuál es la envergadura de la crisis, de la pandemia, y después ahí ya pasamos a la coyuntura actual. Bueno, a nivel mundial hay 6,3 millones de personas infectadas, 380.000 muertos. En Alemania hay 185.000 infectados, murieron 8.700 personas. Hoy en día ya la tasa está, digamos, no está creciendo la tasa de mortandad, ya está, digamos, aplanada la curva.
solo mueren un 5% de los infectados, es una tasa muy, muy baja. Y la tasa de recuperados es del 95%, que son 168.000 personas. En este momento hay 689 personas nada más internadas en terapia intensiva, y la famosa R de la que habló Angela Merkel en ese video que se hizo tan conocido, la tasa de reproducción es de cada 7 días, una persona que está contagiada, cada 7 días contagia a 0.87 personas, que es un muy buen número. Con respecto a las medidas de confinamiento o cuarentena, bueno, Alemania no tuvo un confinamiento tan estricto como otros países, sí hubo muy distintas medidas según cada estado, porque bueno, los estados en Alemania tienen mucha autonomía, y según la gravedad de cada caso, tenían medidas más o menos estrictas, pero no hubo una cuarentena generalizada como la en Argentina. Sí, en algunos casos se abrieron, por ejemplo, escuelas y se tuvieron que volver a cerrar ante rebrotes, como sucedió hace poco en la ciudad de Göttingen. Pero en general, ya hace un mes, por ejemplo, todos los chicos volvieron a clases. El impacto en la economía, y a pesar de que no se cerró de todo, fue gravísimo y hay una gran recesión. Y en ese sentido, esta semana comenzó el debate parlamentario sobre un proyecto de coyuntura para salir de la crisis. Las medidas incluyen subsidios para familias, exenciones impositivas para la compra de autos, alivio de deuda para las comunas, entre otros puntos. Y quiero tomar ese paquete de coyuntura como pie para hablar un poco de la política ambiental alemana. Bueno, la crisis que causó la pandemia en los últimos meses, tanto social como económica, ha sido sin precedentes, y afectando todos los aspectos de la vida, afectó muchísimo al sector energético. Hubo una caída en la demanda de energía que precipitó los precios de petróleo y gas, y en el caso de las renovables paralizó la construcción de nuevos proyectos. No obstante, Alemania ve, como mencionaba Heike, una oportunidad en la salida de la crisis. La canciller alemana Angela Merkel entiende que la única manera de salir de la crisis es de una manera que sea social y ecológicamente sostenible. Y entonces Alemania quiere concentrar el fomento de inversiones como para apalancar su salida a la crisis a través de la digitalización y de la industria tecnológica, y por otra parte de la protección climática, o sea, de tecnología, de energías renovables, eficiencia, almacenamiento energético, entre otros. El paquete de coyuntura que mencioné antes aún está siendo discutido, pero por ejemplo se discute si los subsidios para la compra de autos eléctricos, o sea, los subsidios no deberían ser solamente para la compra de autos eléctricos. Y hay un consenso, tanto político como social y del sector privado, en que las medidas para salir de la crisis tienen que abordar simultáneamente a la acción climática y al COVID. Y esto viene también del sector empresario, que me parece que es algo importante a destacar. 60 de las empresas más grandes, importantes de Alemania, están demandando un estímulo post-COVID que sea orientado específicamente a la acción climática. Porque la pandemia está poniendo de manifiesto cuán vulnerable es nuestro sistema económico global, y nos está demostrando los riesgos que no están limitados a regiones o industrias. Por eso tenemos que hacer medidas económicas que nos generen más resiliencia, que nos hagan más resistentes a la crisis y más competitivos, con una visión puesta verdaderamente en un futuro sostenible de emisiones de dióxido de carbono neutrales. La dirección de la política ambiental y climática continúa siendo la misma que antes de la pandemia. O sea, no hubo un cambio y no hubo un soslayar esa prioridad. Un ejemplo de esto es la Energiewende, que es la transición energética alemana, que empezó en los años 70, que se propone muchos objetivos, uno de los cuales es al año 2025 que el 40 al 45% del consumo energético provenga de fuentes de energía renovables. Si quieren, después podemos hablar sobre el resto de los objetivos que se propone, pero no me quiero detener demasiado acá. Lo que quería destacar en ese punto es que en el mes de mayo las renovables produjeron
más energía que todas las no renovables juntas en Alemania. Todas estas medidas que Alemania piensa en su paquete de coyuntura son parte de una estrategia europea, ¿no? El Green New Deal europeo. Es la estrategia de crecimiento por la cual está apostando la Unión Europea, en la cual se está trabajando. La idea de este Green New Deal es que la Unión Europea sea el primer continente en alcanzar la neutralidad climática al año 2050. Eso quiere decir que no haya más emisiones netas de dióxido de carbono. Desacoplando el crecimiento económico del uso de recursos naturales. Y tiene algunos beneficios concretos como objetivo. Uno de ellos es la polución cero, otro es el abastecimiento energético seguro y accesible, transporte inteligente y alimentos de mayor calidad. Todos los desafíos políticos y ambientales que está generando esta crisis deben ser tomados como una oportunidad para trabajar en una serie de medidas que estén relacionadas al financiamiento, abastecimiento energético, el transporte, el comercio y la industria. Como verán, son todos los sectores, agricultura, silvicultura, para lograr reducir las emisiones de dióxido de carbono entre un 50 y un 55% al año 2030, comparándonos con el año 1990. Y otra de las premisas es que nadie debe ser dejado atrás, ni personas ni regiones, por lo cual hay un fondo para que los países que precisen ayuda para transitar hacia economías más bajas en emisiones de carbono puedan recibir una ayuda para comenzar con esa transición. Que el fondo para eso es de 100.000 millones de euros. Y, perdón, ¿sí? que te interrumpa, ¿Argentina está dentro de esos planes, dentro de esos subsidios? Todavía se está negociando, todavía no está aprobado este Green New Deal, sino que es el proyecto, y ahí habrá que ver qué lugar ocupa Argentina. Argentina es como un país que está en el medio, y eso implica que, bueno, por suerte, digamos, no es de las naciones más desfavorecidas, pero por otro lado eso implica que muchas veces está exento de recibir ayuda o cooperación para el desarrollo. Y eso es lo que nos pasa en Argentina. Nosotros, al Argentina no ser un país, digamos, en la categoría de países que pueden recibir cooperación para el desarrollo o ayuda para el desarrollo, como ayuda humanitaria, por ejemplo, implica que no somos elegibles, o Argentina no es elegible para muchos de estos fondos. Lo que hacemos nosotros desde la embajada tenemos un fondo muy pequeño, o sea, no es comparable con lo que es la cooperación para el desarrollo, pero tenemos un fondo pequeño para pequeños proyectos. Y todos los años elegimos financiar proyectos sociales que tengan un enfoque en lo ambiental o en lo energético, para financiar y para promover. Y bueno, este año estamos tratando de redirigir esos fondos a cuestiones que tengan que ver con aliviar con consecuencias o bueno, con prever problemas relacionados al coronavirus, pero bueno, en general siempre se trabaja con proyectos que tienen que ver con ambiente, con instalación de agua para escuelas, con reciclaje de plásticos para generar ladrillos, para construir viviendas. Construimos 3 viviendas piloto en Jujuy que son eficientes energéticamente. Bueno, ahí tenemos como un portfolio de proyectos que manejamos. Ajá. Puedo preguntar ahora, lo que yo entendí, la crisis del COVID en realidad era como un empuje ahora que adelantó un poco la política ambiental también, así que no Exactamente. Claro, no fui en contra, sino dio un empuje en todo lo que es digitalización y bueno, varias cosas que
climático. Pero una pregunta, sí, una pregunta general que también tuvimos dentro de las preguntas que nos hicieron, es un poco, y tiene que ver también con otra charla que vamos a tener con un profesor de la universidad acá de Salta, que se trata del decrecimiento, digamos, como una opción para salvar el mundo, que es una política, bueno, un poco diferente. Ahora mi pregunta es, un estado como Alemania, que está, la economía está basada mucho, digamos, en el crecimiento, ¿cómo trata el tema del decrecimiento? ¿O está en, Sí, digamos, sí. ya, ¿se entiende la pregunta? Sí, perfecto. Bueno, para empezar hay que entender que el modelo económico está basado en el uso de, o sea, nuestro, digamos, modelo económico en todos los países está basado en el uso de recursos como si fueran infinitos, ¿no? Como si hubiera un crecimiento lineal siempre. Y al entender que, bueno, los recursos son finitos, tenemos que empezar a repensar cómo vamos a seguir haciendo nuestro crecimiento. Y tenemos que pensar, quizás no sé si de crecimiento, pero sí economías circulares, Sí, por ejemplo, ¿no? eso sería. Sí, o sea, si en realidad tuviéramos en cuenta los costos reales que conlleva, por ejemplo, la explotación de petróleo o de gas natural, si por ejemplo tenemos en cuenta la polución o las emisiones que se generan, los costos serían más altos que los de la energía renovable en realidad. O sea, ahí hay un punto de cómo, digamos, no hay señales de precio que, digamos, reflejen las externalidades que produce este tipo de industrias, ¿no? Entiendo. Y con respecto a la pregunta, ¿cómo lo ve Alemania? Alemania entiende que, o tiene muy claro, que la ecología y la economía pueden ir de la mano. El único sector energético que creció a nivel mundial durante estos últimos 2 meses de pandemia fue el sector de las renovables. Y los costos siguen cayendo. Y solamente en 2017 se invirtieron 17 millones de euros en nuevas plantas de generación de energía renovable en Alemania. O sea, mueve muchísimo la economía también. Entender que una cosa va en contra de la otra es como ya parte de una premisa que es falsa. Y bueno, los sectores que más van a crecer junto con la industria digital son los sectores que más financiamiento e inversiones van a recibir, que van a ser en renovables, en eficiencia energética, eficiencia de recursos, que le ahorran a las empresas millones de euros por pérdidas que tendrían, por pérdidas de agua, de cualquier recurso que tengan, o de aire inclusive, en las fábricas. O sea, el hecho de invertir en este tipo de tecnologías que cuidan más los recursos, les permite ahorrar plata, y mucha plata. Bonos verdes, hay muchísimas herramientas que generan una mayor competitividad, y eso es lo que la economía precisa para crecer. También existe, por ejemplo, una iniciativa que es del Ministerio de Economía, que es la exportación de energía, donde el Estado asesora, acompaña y guía a las empresas para que puedan invertir en renovables en todos los países, digamos, ahorrándose muchos costos de investigación de mercado, etc. O sea, hay un fuerte impulso. Me parece bien. Claro Entonces, que las sí, empresas... no, claro que en ese camino hay mucho, perdón, No. Sí. debate o discusión, pero ahí está muy claro cuál es el destino, se discute quizás cómo llegar, pero no se discute qué es, a dónde se quiere llegar. Ok, gracias. Ahí voy a una pregunta que justo estoy leyendo acá en las preguntas que nos habían mandado. ¿Qué compromiso tienen las empresas alemanas con el medio ambiente? ¿Qué propuestas hay en las ciudades alemanas para que estas sean sustentables? ¿Y qué compromisos asume la sociedad? Es un poco generalizado, ahora un poco fuera del COVID, pero mucha gente quiere saber, o Alemania siempre era un poco un ídolo en lo que es el medio ambiente, el cuidado, entonces están interesados en copiar ciertos conceptos generales. Sí, está perfecto. O sea, las empresas en realidad son un gran brazo con el cual la política ambiental puede ser implementada. Y conecto esta pregunta con otra de las que habían enviado,
donde preguntaban el Estado alemán qué porcentaje destina a temas relacionados con medio ambiente. Sí. Los gastos de protección ambiental, según datos del Ministerio de Ambiente de Alemania, que excluye temas de energía y agricultura, se encontraban en 2016, que son los últimos datos disponibles que tiene en la página del Ministerio, en aproximadamente 65.000 millones de euros. O sea, gastos de protección ambiental, 65.000 millones de euros. De ese importe, el 63% es pagado por las empresas. El 21% es pagado por los hogares y solo el 15% es pagado por el Estado. Para mí eso es muy interesante. Sí. O sea, demuestra, pone de manifiesto cuán involucradas están las empresas y cuánto también piden e incentivan este tipo de medidas. Sí. Muy bien, y con respecto... involucrar, digamos, las empresas activamente y darles estímulos por ahí. Exactamente, se trata de incentivos y estímulos, o sea, no lo hacen porque necesariamente sean amantes del medio ambiente, sino porque realmente es económicamente lo más eficiente. Y esa es la manera en que hay que abordarlo, porque si no las empresas no van a ceder. Esto quería decir justo ahora, las empresas acaban de decir, pero apenas tengo la plata para armar mi empresa, ¿ya? Mi emprendimiento, ni por invertir en cosas ambientales, pero no es así, hay que demostrar que a largo plazo te trae ventajas. Exacto. Muy interesante. Señales de precios, incentivos, estímulos, todo eso. Con respecto a la pregunta de lo que demanda la sociedad, las personas en Alemania, muchas personas están muy comprometidas con un estilo de vida sostenible. Celebran jornadas por la acción de la sostenibilidad, dan visibilidad a proyectos, alientan cada vez más a personas a apoyar el medio ambiente, o sea, la protección del ambiente y del clima y del consumo justo, el consumo local. La sociedad es muy consciente, busca un consumo responsable, todos andan en bicicleta. Bueno, el reciclaje es algo que hace 30 y pico de años que está implementado, la separación de residuos, y también hay una gran resistencia a la energía nuclear. Con respecto a las ciudades o ejemplos, son muy variadas. Se está tratando de dar un gran impulso a la electromovilidad y es otro de los grandes sectores en donde van a crecer las inversiones, pero se me ocurren muchas medidas sustentables en ciudades. Voy a mencionar dos ejemplos. Uno es en Berlín, se está trabajando en el saneamiento del río Spree, que es el río que atraviesa la ciudad, a través de un sistema de algas filtrado con piedras, con arenilla y con minerales para limpiar todo el agua que está contaminada, con la idea de que la gente se pueda bañar algún día ahí. Qué lindo sería. Pileta. Sí. Yo amo la Spree y las playas que hay. Por ejemplo, en Holanda hay, muy cerca de Ámsterdam, incluso en Ámsterdam, hay muchos lugares donde la gente se puede tirar al agua. Y como tratando de volver a eso, porque en Alemania antes también se podía, es bueno, se propuso este proyecto. Que es un proyecto que empezó por una ONG y después fue financiado por el gobierno, porque era un proyecto que, bueno, que consiguió aportes, ¿no? Y otro que menciono es que hay mucha popularidad por la apicultura, es decir, el tema de las abejas. Las abejas son un animal muy importante, polinizan a las plantas y, bueno, en términos económicos, o sea, lo que generaría no tener abejas, o sea, sería imposible. Y el aporte que generan está calculado en millones de euros. Y por eso es que se está trabajando en distintas estrategias de lo que se llama urban beekeeping, que es apicultura urbana, que, bueno, se incentiva a la gente que, por ejemplo, tengan un techo de pasto y plantas para que más insectos vayan y polinicen y... lo mismo pasa en las veredas públicas, en las ciudades, se incentiva o sea, los jóvenes tienen cajones con abejas en los balcones, y en una especial protección de estas abejas son las abejas del Bundestag, que me parece interesante mencionarlo. ¿Sí? El Bundestag, que es el Parlamento alemán, en su patio
desde el año 2016 tiene una colmena. Hay 3 colonias de abejas que producen por Qué año lindo. entre 80 y 100 kilos de miel, que es vendida con la etiqueta de flores del Bundestag, y que los ingresos de eso se destinan a proyectos en favor de las abejas. Mira, qué lindo proyecto, no sabía de esto. Sí, no, o sea, por eso traje 2 proyectos que son Hermoso. Ujú, totalmente distintos, y se podrán imaginar que, bueno, hay un ujú. espectro gigante de actividades que Sí, realizan las ciudades para ser más sustentables. todo Y con interesante, sí. respecto a la última pregunta que habían incluido ahí, que era el tema de los residuos de todos los elementos, digamos, Ah, descartables por el tema del COVID. ujú, El Ministerio de Ambiente publicó los protocolos de tratamiento de esos residuos. Lamentablemente, aún no fue posible implementar una política a nivel nacional u europeo que pueda cubrir todas las diferencias regionales. También porque, o sea, primero porque cada región tiene su protocolo de tratamiento de residuos, por otra parte porque el brote y la cantidad de infectados es distinta en cada estado, tienen mucha autonomía, entonces no hay una legislación que abarque todo. ujú, Sin embargo, si quieren, yo después les puedo pasar un link, o lo paso ahora, ujú, de concretamente en cada región qué protocolo se aplica para el tratamiento de esos residuos. ujú. Ok, Lo puedo para pegar que... en el chat eso, ¿no? Ah, sí, 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 claro. Ahí Creo que tenemos otras sí. preguntas también. Sí, sería Sí. bárbaro, o si no, se lo pasamos al final. Yo vuelvo un poco al tema de la sociedad, un ratito más, porque nosotros, el Kulturzentrum, como un poco como transmisor, digamos, de mensajes de Alemania, queremos transmitir justo también ese pensamiento ambiental que creo que falta todavía bastante. Yo hace 20 años que vivo acá, más de 20 años en Argentina, y siempre, yo pensé cuando me fui a Alemania que ya estaba bastante consciente, porque hace 30 años ya se habló de todos los temas ambientales en Alemania, y acá todavía nada. También, lógicamente, es un país muy grande, digamos, no tiene problemas en todos lados y no hay mucha naturaleza. Pero mi pregunta es, ¿cómo logró el Estado alemán, digamos, esa concientización de la gente, de la población? ¿En qué existe la medida o qué podemos hacer acá para ser más eficaz en ese tema? Sí, por un lado, la política ambiental alemana empezó siendo impulsada por el Estado, eso es cierto, pero sí hubo siempre una conciencia muy grande. La verdad es que es una buena pregunta, yo no sé de dónde viene esa Sí. conciencia. Creo que siempre los alemanes tuvieron un amor muy profundo por la naturaleza y por el cuidado de sus recursos. Y creo que, digamos, eso unido con cuando Alemania, después de la posguerra, empieza a crecer como nación industrial, y empieza a generar problemas de polución, empieza a detectar que tiene que hacer algo al respecto de eso, y empiezan a surgir paquetes grandes de leyes en los años 70, en los años 90, Exacto. para combatir eso y para frenarlo, pero ya con un consenso social. Que a mí no me es conocido que el Estado, digamos, haya necesitado concientizar de cero. O sea, sí, más vale que, por ejemplo, en el reciclado, la separación de residuos, en algún momento hubo que concientizar, pero, digamos, el rol que ocupa el ser humano, la naturaleza, como las industrias son extractivas o son recursos intensivas, qué efectos tiene eso en nuestro entorno, eso es algo que está muy integrado en la Ajá. cultura alemana. Gracias, sí, era una pregunta espontánea, porque lógicamente Sí, sí. nosotros acá también con nuestra mini acción de esta Semana Verde queremos llegar a la gente también. Y aparte de hablar de políticas, que uno siempre piensa, bueno, mientras que los políticos no hacen nada, no podemos hacer nada. Esto no es verdad. Y esto lo aprendí gracias a mi hija también, que me mostró muchas cosas que uno puede hacer en su casa. Por más que uno ya piensa que yo ya soy consciente, no, hay millones de cosas, cositas chiquitas, Sí. y es lo que queremos Sí, el cambio transmitir. empieza en uno, hay Ya. muchísimo que se puede hacer desde Ujú. un nivel individual. Claro que cuando se piensa que las industrias más contaminantes o la mayor polución que se genera la generan grandes empresas, bueno, ahí sí se necesita un marco regulatorio por parte del Estado, ¿no? Claro, sí.
que frene eso, pero sí desde ya todas las decisiones que tomamos como consumidores implican un poder y una responsabilidad por encima de las, sí, por encima de los recursos, ¿no? Y cómo nos manejamos. Así que sí, desde ya que hay mucho que podemos hacer. Y con respecto, terminando la pregunta de lo de la conciencia, a pesar de que, por ejemplo, en Argentina no haya esa tradición de conciencia ambiental, me parece que eso se aprende. Yo fui a un colegio alemán en Argentina y siempre, o sea, me inculcaron conciencia ambiental y la practico lo que puedo. Y creo que eso tiene que ver con una cuestión de educación, de concientización, no es imposible. Sí, pero creo que hay que empezar empezar de chiquito. A los alemanes, pero sí. Hay que empezar de chiquito, de la educación, y hay que ser un buen ejemplo, así todas esas cosas lleva mucho tiempo, eso sí, me doy cuenta. Y yo me acuerdo de un proyecto que había leído, que en un pueblo en España, hace años, ¿no? Se había hecho un intento de hacerlo más sustentable, etcétera, y llevó 30 años digamos, en educar a la gente, en hacer todo lo que tiene que ver con el medio ambiente. Así que, aunque ahora el COVID lleva capaz a una aceleración de ese proceso, ¿sí? Inclusive, por ejemplo, la ciudad de Buenos Aires, hace 10 años no existía la separación de residuos, y hoy en día prácticamente no, o sea, creo que todo el mundo separa residuos en Buenos Aires. Sí. Y se empezó con concientización, con tocar timbre puerta a puerta, con dejar folletería, con campañas publicitarias por redes sociales, bueno, con multas a los encargados de edificios, con cobrar las bolsas. Es una acción muy pequeña, pero se logró en 6, 7 años, algo así. Creo que menos en realidad. O sea, digo, no hace falta 30 años, por suerte, para algo así. Y desde ya creo que este tipo de situaciones impulsan mucho. O sea, el COVID impulsa mucho un cambio rápido hacia todo este tipo de acciones. Sí. Gracias al Internet también, porque este proyecto era antes de Internet, entonces ahí llevó mucho más tiempo. Ahora, hoy en día, yo creo que la digitalización, el Internet ayuda también en la propagación, digamos, de las ideas y todo lo que se puede hacer. Desde ya es una gran herramienta. Sí. Ahora, una última pregunta que quería hacerte acá. Preguntaron por el marco legal ambiental en Alemania, porque ahora actualmente me preguntó alguien acá también, un momento, ¿dónde era? Más arriba. Perdón. Acá en Argentina el Estado no apoya el medio ambiente, ni a los recursos naturales, ni a la naturaleza. Faltan políticas y leyes ambientales acá. La única provincia que tiene ministerio ambiental es Buenos Aires. Las demás provincias no tienen, y al ministro ambiental de Baires le sacaron todas sus facultades. Acá falta mucho interés del Estado. No sé, en cuanto ahora Alemania tiene que ver acá con Argentina, en cuanto... no, o sea, yo creo que el punto es que en Alemania, como dije antes, digamos, se discute el cómo y no el qué. Y acá, digamos, todavía no estamos en ese punto, ¿no? Entonces, en Alemania puede cambiar el gobierno, pero están muy claras las metas, y acá no hay metas claras. Cambian de gobierno a gobierno. Y también es cierto que, bueno, la situación de Argentina es muy diferente. Hay una situación de una crisis económica ya hace años, y que implica que las soluciones más urgentes que se tengan que buscar quizás no siempre estén de ese lado, porque siempre estamos, digamos, tenemos que pagar deudas o tenemos, digamos, otras urgencias, y es muy difícil tener una economía verde cuando casi no, o sea, cuando no tenemos una economía bien desarrollada, ¿no? Sí, es un poco lo que dije al inicio. Lógicamente un Estado que tiene problemas económicos básicas todavía, por ahí va a decir que no puede ocuparme ahora del tema medio ambiente, pero una empresa también. Así que también la política tendría que ser a largo plazo, y viendo esto, que el Estado necesita. Desde ya. Alemania quiere incentivar eso muchísimo. Bueno, acá hay empresas alemanas que han invertido en energías renovables.
Por otra parte está, bueno, en Argentina, como ya dije, al no ser un país de, digamos, de categoría, digamos, en desarrollo, no tiene oficina de la GIZ, que es la Agencia Alemana de Cooperación Internacional, pero la GIZ desarrolla algunos proyectos en Argentina. Creo que son 4 proyectos. Todos los proyectos que desarrolla tienen que ver con eficiencia energética o con energías renovables. O sea, Alemania siempre que quiere mover una agenda en Argentina, siempre va por ese lado. Cuando unos funcionarios piden reunirse con la embajada y dicen, ¿qué podemos hacer juntos? Nosotros siempre decimos, bueno, electromovilidad o tratamiento de residuos, o siempre tratamos de que ese sea nuestro aporte. Y creo que esa es la manera de empezar a concientizar también sobre la urgencia de esos temas. Ok, hablando de la GTZ, una pregunta era también, y también de nosotros, del Kulturzentrum, porque siempre damos apoyo en los intercambios y las posibilidades. ¿Qué tipo de posibilidad tiene, por ejemplo, los estudiantes que tenemos acá de medio ambiente? Porque hay una carrera de medio ambiente, de recursos naturales, son muy buenas inclusive. Y, ¿qué posibilidades hay para que ellos van a Alemania para formarse ahí? Para, digamos, informarse. ¿Formarse como estudiar o como...? Ambas posibilidades, como para estudiar o también para trabajar. Bueno, eso es difícil de contestar así porque, digamos, depende un poco del sistema de, digamos, si necesitan visa, si tienen pasaporte europeo, o sea, ahí hay un problemita, el tema, digamos, consular que yo no conozco. Sí. Bueno, ahí podemos preguntar después a la señora cónsul, porque sí, a la señora cónsul. Un poco, claro. Exactamente. ¿Hay programas de intercambio especialmente para el medio ambiente? Hay un programa de intercambio ambiental. La verdad es que nosotros en la embajada trabajamos con los voluntarios de Alemania que vienen a Argentina. Claro, entonces si es un argentino que va a Alemania tendría que ver con, o sea, más allá de que el programa sea alemán, que hay un programa de voluntariado de ambiente. Ahora si quieren también puedo enviar los links de los programas de voluntariado que hay. Digamos, la que les da los permisos para eso es la Cancillería Argentina, más allá de que, bueno, pase por el consulado alemán, pero ahí nosotros no interferimos, nosotros en realidad lo que trabajamos es en alemanes que vienen a Argentina. Pero desde ya que hay muchos programas, hay como 7 programas en total, y hay uno específicamente de ambiente, que si se informan seguramente hay posibilidades para que lo puedan hacer. Ahora después se incluye el link también para que lo tengan. Sería bárbaro. Bueno, muchas gracias. Creo que más o menos tratamos las preguntas que teníamos antes. Acá hay otra más. Si no, ya podemos seguir con este tema de intercambio. Hablamos entre las dos, digamos, con Svea Leuke. Lo que me alegra que cumplimos con la cuota femenina, que somos todas mujeres, hasta la embajada. Muy bien. Fue más que paridad esto. Muy bien, así que no digan que hay demasiados hombres. En el mundo ambiental creo que hay muchas mujeres. Svea Leuke, ¿qué puede decir sobre el tema de intercambios, de posibilidades de hacer programas para unos estudiantes de acá? Y especialmente de Salta, pero en realidad de toda Argentina. A ver, sí. Ahora el micrófono solo, Svea. Sí, no va. Necesita apoyo, joven. Esto me pasa a mí a veces también. Ahora sí, creo que te escuchamos. Jetzt versteht ihr mich? Sí, okay. Ahora sí, sí. Ich hatte mein Schild, dass ich nicht erlaubt bin, mein Mikrofon anzustellen. Ya, Also yo tenía que habilitarlo, así que ahora sí, está. Bueno, bienvenido otra vez. Vielen Dank für die Einladung, vielen Dank an Mercedes, vielen Dank an Heike.
Ich habe ein paar Punkte zum Thema. Perdón, Svea, perdón, podemos cambiar al español porque creo que la mayoría de nuestros oyentes hablan español. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias por el aporte valioso de Mercedes. Muchas gracias por la invitación, la organización. Y bueno, como ustedes ven, apoyo toda la acción con una pared verde en el fondo, como para subrayar de qué se trata de la Semana Verde. ¿Sí? Voy a empezar de atrás para adelante. El último punto que hemos tocado fue el tema de los estudiantes que podrían irse a Alemania para formarse o, mejor dicho, para capacitarse ya específicamente. O sea, la idea del gobierno alemán es apoyar a estudiantes en este proyecto, no de que, bueno, termino el colegio y me voy a Alemania a estudiar. La idea es que los estudiantes ya están avanzados, ¿sí? En general se pide el conocimiento del idioma alemán básico también, no en cuanto a lo que son cursos o carreras o maestrías o doctorados, sino como para que se puedan comunicar en la vida diaria, ¿sí? Porque muchos están desarrollados en el idioma inglés para que sea internacional. Para eso, como dijo Mercedes muy bien, eso es una cuestión consular que va más allá de lo que hace el estudiante que busca. La mayoría de las cosas son búsquedas particulares, o sea, son habilidades de que yo tengo un proyecto en algo. Para decir algo, Mercedes nombró el saneamiento de la Spree, del río Spree, ¿sí? Entonces, si yo tengo un proyecto acá en Argentina, en Buenos Aires, por ejemplo, tenemos el río Achuela, que es, bueno, río es una cosa muy romántica para expresarlo de alguna forma, es un líquido tóxico, ¿sí? Y supongamos, si algún estudiante dice, bueno, yo tengo un proyecto para desarrollar algo en este contexto, y mi proyecto es este, y lo envía a diferentes universidades, ¿sí? Para buscar un mentor que aprueba este proyecto, ¿sí? Que le va a dirigir, que le va a apoyar, que lo va a acompañar en esta idea. O sea, el estudiante argentino es protagonista en su proyecto de investigación y de capacitación para que pueda recibir un apoyo desde especialistas en Alemania. Para eso tiene que entonces hacer este primer contacto científico y cuando él ya tiene apoyos, avales, los proyectos, ¿sí? Entonces ahí recién tiene que preocuparse en tener el permiso del gobierno alemán para poder estar en Alemania, ¿sí? Porque turistas argentinos pueden estar 90 días, pero para desarrollar trabajos o investigaciones o estadías que superan 90 días, en general se necesita una visa, ¿sí? Todo lo que es visa está muy bien especificado en la página web de la Embajada Alemana, súper detallado y en idioma castellano, ¿sí? O sea, la página Embajada también además, la página web de la Embajada además, también publica cuando hay proyectos nuevos, tiene siempre algunos enlaces, también siempre menciona lo que mencionó Mercedes, de que hay cuestiones específicas, charlas, invitaciones, sí, hay muchos webinars en momento, quiere decir que son seminarios a través de la red, de la web, y creo que cada estudiante que realmente está en eso es protagonista en desarrollar estas habilidades. Bueno, ese es el tema de lo que puede ser interesante. Con respecto a todo lo desarrollado en la política en Alemania, tenemos acá en Argentina también la tendencia ecológica que sobre todo las generaciones jóvenes, o sea, Paulina para abajo, quiere decir que hay una conciencia que se está creando, ¿sí? En los colegios, en el entorno, los mismos gobiernos, acorde de la economía, que Mercedes también dijo que ese es uno de los grandes, digamos,
desafíos que tiene Argentina de una economía, seguir apoyando y dirigiéndose a lo que es ecología. Acá, por ejemplo, en Salta vemos un fuerte compromiso desde el Ministerio de Energía de apoyar el proyecto internacional, porque es una herencia para nuestros hijos, que es una preocupación para todos, en donde se instalan paneles solares. Jujuy tiene un parque solar muy grande, es uno de los más grandes de Sudamérica, ¿sí? En Cafayate hay un mini proyecto, bueno, no es tan mini, también es un proyecto solar, un parque solar, no es un proyecto, sino es un parque solar que es bastante importante. Se ve que la parte energética es un compromiso y hay desarrollo en esto. En los barrios privados, por ejemplo, también se ven muchos paneles solares, termotanques solares. En Jujuy, por ejemplo, tenemos una empresa que no solamente hacen el piloto, las casas ecológicas, que hay 3, que está representado por Ecoandina, que son alemanes especialistas que trabajan en colaboración con gente del lugar. Y bueno, la verdad son proyectos que llaman la atención y por más que no se replican en su totalidad, pero impulsan y hacen ver de que aún a medida chiquita se puede hacer cada uno algo. En Cafayate también, hasta que se están construyendo juguetes a nivel solar para que no se usan las pilas, ¿sí? Que también son un factor contaminantes. Las abejas también están apoyadas, por ejemplo, por un especialista. Tenemos un proyecto de apicultura en Cachi, que fue acompañado o está acompañado por un experto senior de Alemania, que es un apicultor muy reconocido. Y es muy exitoso porque se ha formado una cooperativa con los lugareños. Y como digo, son a nivel macro se ven como salpicaduras, pero se ve que se está formando un entretejido que apoya una creciente conciencia y el fuerte deseo de Argentina de avanzar en lo que es medio ambiente, específicamente sobre todo lo que es energía. Esto da esperanza realmente. Encima uno piensa, viviendo acá, acá hay tanto sol, justo en Salta, ¿ya? En esta zona, hay tanto sol, hay que aprovecharlo y hay tanto viento, pensando en la Patagonia, por ejemplo, tienen esos recursos naturales, ya están, hay que usarlos. Así bueno, que hablando con los gobiernos de Salta y Jujuy especialmente, por ejemplo, en Jujuy uno de los puntos críticos es donde tenemos sol garantizado, es en la Puna. El problema es que hay que desarrollar lo que es el transporte, ¿sí? Porque el transporte es un factor costoso, Mercedes lo dijo también, que en Alemania tenemos la superficie más reducida, entonces el transporte es más fácil, aparte de eso ya hay más infraestructura para que los mismos paneles puedan ser alimentados, digamos, la energía que se produce a través de las células fotovoltaicas se alimentan en la red y eso ya está desarrollado en Alemania. En cambio acá tenemos unos parques enormes, ¿sí? Con una producción muy importante, pero los caminos de transporte son costosos y se tiene que buscar financiamiento porque ahí tenemos otra vez el factor economía que dificulta un desarrollo pleno y rápido a la medida como se quisiera. Pero está en camino y se hacen, a pesar de la crisis que tenemos, se siguen avanzando en los proyectos y se siguen avanzando en las negociaciones con los diferentes interlocutores para desarrollar el transporte y lograr la unión de lo que es producción, transporte y consumo al final. Yo agrego una pregunta. ¿Se puede decir que ahora la crisis de COVID también acá en Argentina da un empuje un poco al tema
medioambiental. Por ejemplo, el tema de la digitalización. Ahora de golpe, digamos, los colegios y muchas instituciones, digamos, se han volcado al sistema online, pero acá en muchos lados falta la tecnología, digamos, falta un buen internet, sí, hay problemas de conectividad. ¿Hay algún proyecto en este sentido? Porque esto también indirectamente ayudaría, ¿no?, al medio ambiente. Bueno, el tema les voy a comentar una anécdota. Nosotros acá en Argentina creo estamos no tan mal en cuanto a conexión de internet, como por supuesto cuando nos toca en lo individual, cuando se corta, estamos molestos, ¿sí? Pero les voy a comentar una anécdota. Mercedes, por favor, se tapa los oídos. Estuve en Alemania y en varias oportunidades estuve boquiabierta porque no había señal. Hay muchos sectores en Alemania sí. donde no hay señal de internet. Es ¿sí? verdad. Y la verdad, yo estaba muy incrédula y estaba convencida de que era un problema de mi artefacto o del módulo o algo, y no, es un problema de infraestructura en cuanto a distribución de señal de internet. Y creo, para el tamaño que tiene Argentina, creo estamos bastante bien. Por supuesto, sí, nosotros es verdad. como consumidores siempre exigimos lo máximo, exigimos que todo funcione al 100%. Pero la verdad, yo creo está bastante bien Argentina en este sector. Okay. Voy a leer un mensaje que llegó acá a través del chat. De acuerdo a lo que menciona Svea, tengo entendido que los paneles solares y la tecnología necesaria para la energía solar de la Universidad Católica, la UCASAL, son provistos por empresas alemanas. Se logró un acuerdo para llevarlo a cabo. ¿Esto es así? El proyecto de la Universidad Católica que se hizo a modo de proyecto para enseñanza, para formar técnicos o especialistas en lo que es energía solar, fue un proyecto con varios pilares. Uno de los pilares es el Ministerio de Energía en Salta, el otro pilar es la Universidad Católica y el otro pilar es Alemania. Alemania ayudó en cuanto a financiar parte del proyecto y poner a disposición a los especialistas para que este proyecto sea viable. Incluso han participado especialistas que están con residencia acá en la provincia de Salta, han instalado los fotovoltaicos, los paneles fotovoltaicos que está previsto para estar interactuado con escuelas técnicas, no solamente a nivel universitario, sino con escuelas técnicas para que a nivel técnico haya más especialistas que puedan estar activos en este rubro, a modo de enseñanza. Ok, entonces un poco el know-how que importamos de Alemania, que Mercedes creo que eso es algo muy importante también, que capaz en forma de capacitaciones, Alemania podría ayudar un montón también acá. Eso, por ejemplo, también eso? A nivel apicultura, justamente vino un especialista de Alemania que modificó cajones para tener una mayor producción y menor infección por depredadores de abejas. Ya se ha hecho varias cosas con especialistas acá. Sin embargo, cuando vamos a las compras específicas de algo, muchas veces los chinos nos ganan de mano porque son más baratos. Eso es un tema, sí, también. Mercedes, ¿en cuánto hay programas de capacitación? Sí, te doy la palabra. Te tengo, claro. Ahí. Ya, ahora sí. Está. No podía acceder al micrófono. Sí, sí, con respecto a eso, digamos, lo que nosotros tratamos de acentuar cuando trabajamos en un proyecto, justamente por lo que mencionaba Svea, de que a veces los chinos nos ganan de mano, es que Alemania siempre que
invierte en un proyecto, en un país, lo hace pensando en un mediano a largo plazo. Y eso implica que también va a trabajar en capacitar a la gente, en el know-how. Si pone una fábrica, va a poner una escuela para capacitar a los capataces que tienen que trabajar en la fábrica. O sea, genera un valor agregado que después también queda en el país. Y eso es una decisión consciente de que las inversiones se deben hacer así. Y eso es como un distintivo alemán, que bueno, a veces en épocas de crisis no siempre le gana el lugar ganador, pero bueno, sí es algo que Alemania, digamos, se propone como meta, digamos, no hacer una inversión rápida ni poner, digamos, todo de su gente, sino siempre como trabajando en concordancia con el lugar y con la gente del lugar. Creo que eso es muy importante también ver un poco las condiciones, digamos, no todas las condiciones son iguales, los países son distintos y dentro del país las condiciones son muy impares, digamos, acá en Argentina tenemos mucha diferencia entre la gran ciudad, Buenos Aires, y el interior, que es totalmente otra cosa. Entonces me parece muy bien la formación de la gente y empezar de chiquito, hacer campañas en las escuelas, por ejemplo, tratar de concientizar a la gente, así vuelva a nuestro programa. También tenemos una charla al final ya de la semana que es con distintas organizaciones sin fines de lucro, ONGs, que también permiten hacer voluntariados en distintos programas o proyectos. Y entre otros, por ejemplo, bueno, la internacional Greenpeace, que está por todos lados. ¿Cómo es la relación del Estado alemán con esas organizaciones? Digamos, ¿los apoya? Qué buena pregunta. Perdón, algo espontáneo que me ocurrió ahora. No sé cómo es puntualmente con Greenpeace la relación. Hay otros, yo lo nombré a Greenpeace. No puedo contestar. En general, es muy, o sea, porque perdón. veo verde. Quiero ayudar un poco. ¿Ya? Yo creo, vos, Mercedes, por favor, me corrige, ¿sí? Creo en cuanto a relación de gobierno con los diferentes movimientos ecológicos, yo no sé si se puede hablar de una relación. Yo creo es mejor hablar de que en una democracia todos los aportes que hace un movimiento político, un movimiento, porque la ecología también muchas veces tiene la influencia política, ¿sí? Pensamientos políticos. Entonces yo creo en una democracia es bueno tener aportes de diferente tipo, en este caso para la temática, en todas las observaciones que hacen los diferentes organismos, creo ayuda al gobierno alemán a reflexionar sobre en cuánto estos aportes son valiosos para mejorar algo y tomar este desafío como para llevar esto a la sociedad, como para mejorar puntualmente algo. Sí, totalmente de acuerdo. Sí, todo sirve encima, todo apoya todo. Una última pregunta que leo y con esto ya vamos casi llegando al final. A Svea de acá de Salta, una pregunta. ¿Existe algún proyecto de colaboración por el tratamiento de residuos urbanos con Salta? Bueno, justamente es un proyecto que hay varias propuestas, ¿sí? La Intendencia de Salta tiene este propósito de hablar y mejorar, no hablar, sino tiene el propósito y el proyecto de encauzar el problema de residuos. O sea, hablamos de los basurales, ¿sí? Tenemos basurales especiales. Empezamos en Salta con la división de basura, ¿sí? Que se escuchan muchos comentarios malos. Fui a ver la planta que empezó con un galpón,
separando a la gente con máscaras, guantes y un mameluco. Realmente están separando lo que es plástico, lo que es papel. O sea, lo que estamos en Alemania acostumbrados hace años, se instaló con una conciencia creciente también, y la intendencia actual está llevando un proyecto adelante. Incluso también hay unas empresas alemanas que han hecho propuestas en cuanto a cómo poder mejorar, abordar el problema basura de una forma adecuada y sin contaminar las capas de agua. Ajá, interesante. Bueno, el tema de residuos, sí, no lo hablamos mucho, creo que es un tema muy grande. Y yo tengo que decir yo que empecé a realmente separar toda la basura. Es un estrés porque uno no, a veces no tiene dónde llevar, o uno tiene que ir lejos para llevarlo porque todavía no tenemos implementado, digamos, esta separación de residuos. Esto sería muy... Acá en Salta se implementó, se empezó con algunos barrios, ¿sí? Sí, Pero se está sí, ampliando este proyecto. Incluso sí. se están incentivando, por ejemplo, en los barrios privados, por ejemplo, de separar lo que es biomasa, ¿sí? O sea, los desechos del jardín, que antes siempre se desembolsaba, o eran mini basurales en los barrios. En los barrios privados se intenta de que incentivar a la gente para que hagan su propio compostaje, de hacer mini huertas. O sea, cambió la postura del ciudadano, yo diría de los 30 años para abajo, cambió y está como enfocado y concientizado. Muy bien, bueno, esto da esperanza a todos, creo. Yo también veo la juventud muy metida en ese tema. Bueno, es su mundo, ¿no? Yo en la inauguración de la Semana Verde, yo dije como final, en vez de dejarles a nuestros chicos muchos valores, casas, etcétera, herencias, les tenemos que dejar un mundo limpio y un limpio sano, un mundo limpio y sano para que puedan seguir creciendo. Así que toda la plata no les va a ayudar nada si les dejamos un gran basural, el mundo como basural. Estas fueron mis últimas palabras. Bueno, creo que llegamos al fin. Se puede seguir horas y horas, creo, porque es un tema sin fin y muy interesante. Lo que es muy interesante que las culturas originarias muchas veces ya tenían conceptos de llevar actividades sustentables, ¿sí? Incluso los que guiaban a sus pueblos, ¿sí? Siempre decían que tenemos que dejar herencia para nuestros hijos. O sea, hay que tratar los recursos que tienen. O sea, esta conciencia del medio ambiente existía ya en épocas en donde todavía iban con caballo, cazadores, agricultores, cuando convivían, ya había esta conciencia. Nada más que por ahí lo perdemos y tenemos que recuperarlo con más fuerza. Ya, sí, es verdad. Bueno, esa es un poco la idea también del crecimiento, ¿sí? Que vamos a tener otra charla muy interesante. Ahora, Mercedes, vos conoces Salta, dijiste. Espero que vuelvas a venir algún día cuando se liberan, digamos, esas restricciones y te podemos dar la bienvenida. En Salta la linda, también realmente es linda y la queremos mantener linda. Así que muchísimas gracias para compartir esta horita. Muy interesante, como yo dije, se puede seguir horas con este tema. Muchas gracias, Bea Leukel, también, el consulado de acá, de Salta, así que creo que también la gente que tiene preguntas puede, digamos, también informarse ahí en el consulado o en la página de la embajada. Y ahora voy a pasar la palabra a la organizadora, Paulina, para que, digamos, termine esta charla con el programa, un poco explicando todo lo que viene, ¿sí? Así que muchas gracias otra vez y ahora le doy la palabra a Paulina, ¿sí? Ahí está. No. Ahora solo tengo que pedir. ¿Ahora sí? ¿Me escuchan? Sí, ahora sí.
Okay. Bueno, gracias. Hola a todos, gracias por participar de este primer webinar. Como dijo mi mamá, bueno, yo soy Paulina, estuve organizando un poco esta Semana Verde. Capaz me van a ver en alguno de los videos que vamos a subir ahora estos días, ¿sí? Como vieron, capaz en el cronograma es un día de charla, un día de video, vamos a ir cambiando, haciendo diferentes actividades. Y también hay concursos, así que estén atentos que se pueden ganar becas para cursos de idiomas. Y en general también participen porque es algo bueno por el ambiente. Después nos comentan qué tal les gustó. Antes de terminar, quería pedirles, antes de que salgan, si nos podrían completar una pequeña encuesta. Ahora les mando acá el link sobre la charla. Son 5 preguntas. Si hacen clic en ese link, van a ver las preguntas, así nos dicen más o menos cómo les pareció. Cualquier sugerencia es bienvenida, así tratamos de mejorar cada vez estas interacciones, estas actividades. Y bueno, como decía mi mamá, el lunes tenemos otra charla muy interesante que dará un profesor de la Universidad Nacional de Salta, que habla sobre el decrecimiento de la economía. Sí, es sobre una carta que firmó él junto a cientos de científicos y organizaciones de todo el mundo, en donde plantean a los gobiernos, a los encargados de las políticas en general, que en realidad la economía no debería tener un crecimiento, sino un decrecimiento para ser sustentable. Bueno, muy interesante esa charla, y también el próximo miércoles tenemos, ahí está el cronograma, una charla sobre voluntariado en organizaciones y proyectos ambientales, ¿sí? Donde participan organizaciones específicamente ambientales como son Greenpeace y otras, pero también organizaciones que trabajan más con intercambios culturales, como Junges Netzwerk, una red de alemanes o de jóvenes relacionados con Alemania acá en Argentina, o por ahí ya conocen JCI y AISEC, son organizaciones de intercambio y de liderazgo juvenil que están en todo el mundo, entonces con las que también se puede participar en proyectos ambientales en otras partes del mundo, ¿sí? Haciendo intercambios, bueno, cuando sea posible, obviamente, viajar nuevamente, pero nada, es para motivarlos a ser más activos también en su comunidad y poder implementarse su acción a través del voluntariado. Así que los invito también a participar de eso y de los concursos que vamos a estar llevando a cabo. Bueno, y veo que ya están respondiendo la encuesta. A ver, sí, ahí. Bueno, eso era todo, así que ya, si querés, podés dar un cierre. Gracias a todos. Bueno, muchísimas gracias a vos también, Paulina, que hiciste posible esta semana verde, y hoy nosotros ya fuimos a limpiar un poco la zona de las Yungas en San Lorenzo, que es un pueblo aún más lindo que Salta, cerca de Salta, así que ya hicimos una parte práctica también. Y me parece muy interesante esos workshops también de la plasticonciencia, porque ahí damos muchos consejos de cómo cada uno puede hacer algo en su casa y no tiene que esperar que los políticos o las grandes empresas o organizaciones reaccionen. Así que muchas gracias a la gente interesada, que todos juntos podemos, codo a codo, tratamos de difundir este mensaje acá en Salta y con la ayuda de Alemania. Gracias a los colaboradores.